que en sus profecías, como la de Solar y Parravicini, dicen que hay una manipulación genética, digamos que cifrada, bajo el signo del microbio enfermante. Parravicini dice que el microbio enfermante desaparecerá de la genética humana por ser ineficaz. Hay un microbio, entonces, que parasitó las células y se sobreentiende que no estaba originalmente ahí, que fue puesto de alguna manera ahí. Y estos mismos hombres de las estrellas advirtieron que en determinado momento se sabría cómo aislar ese gen oscuro que es el que provoca el envejecimiento prematuro, las enfermedades y en definitiva la muerte, porque también está dicho por ellos que la muerte no existe en otros planetas, eso pasa en la Tierra, a raíz de esa manipulación genética que sí hicieron en un laboratorio. Como hoy en día hacen virus y enfermedades y locuras de estas que después vierten sobre la gente. Como tal, la manipulación genética en este momento es una realidad indiscutible. Ese gen oscuro existe. Por eso las personas envejecen y por eso mueren de cualquier clase de enfermedades que este parásito contiene. Hoy en día se sabe que ese parásito o microbio enfermante se llama mitocondria. Saludos a todos, es un honor tener nuevamente en el programa a Gabriel Cardona, más conocido como Niño Nuevo. En esta ocasión vamos a conversar sobre la historia de la humanidad según los textos sagrados. Hola Gabriel, bienvenido, ¿qué tal estás? Juan Carlos, un gusto, un abrazo muy grande para ti y para toda tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación. Se habla mucho últimamente del origen de la humanidad, de la Atlántida, de Lemuria. Como investigador de libros sagrados, ¿por qué estas grandes civilizaciones aparecen y desaparecen sin dejar rastro? En primera instancia, el Génesis trata de explicar el origen de la humanidad, fundamentado en un Dios que hace al hombre del polvo y barro de la tierra, y que ese hombre se llama Adán, pero que luego crea a Eva de la costilla de Adán, y que Adán y Eva tienen dos hijos llamados Caín y Abel, y que luego Caín, que era malo, mató a Abel, y luego Caín es desterrado y consigue esposa en un pueblo, digamos que en otra ciudad o nación. Entonces, la pregunta o las preguntas que surgen de ese relato son todas, hasta un niño que lo escuche va a cuestionarlo, porque puede preguntar, ¿y de dónde salió la esposa de Caín? ¿No eran solo Adán y Eva? ¿Y por qué Dios, siendo el creador del universo, no le quedó más que polvo y barro para hacer al hombre cuando hizo el planeta, los animales y los océanos? Entonces, esa historia que fue redactada por el pueblo que se dice elegido de Dios, tiene tantas inconsistencias estructurales, tantas fallas en la lógica, que no es útil, no sirve para explicar el origen de la humanidad. Como tal, es basura, y así la deben tener las personas que tienen inteligencia. Hay otra teoría que dice, y esta la plantea Darwin, conocida por el mundo entero, que la humanidad es el efecto de la evolución de una rama de primates, que él concluye que, por supuesto, esto tuvo que ser así, porque la genética del mono es algo así como 98% parecida a la del ser humano. Pues los mismos genetistas dicen que ese 2%, pareciendo muy poco, es fundamental porque determina la especie que se es. No importa que el resto sea parecido o idéntico. Bajo esa condición, la pregunta sería, ¿y por qué los demás monos, pudiendo llegar a ser hombres, no lo consiguen? ¿Por qué se quedaron siendo monos? ¿Y en qué momento un mono decidió tener razón
y convertirse en hombre. ¿Cómo suceden esa clase de cosas? ¿En qué momento el ser humano aceptó que viene de un animal? Así que, desmontando estas que son las más, entendiendo que hay por supuesto muchas otras que mencionar, son las más difundidas en toda la humanidad, el origen que plantean los libros sagrados, que tienen conocimientos que vinieron de las estrellas, de parte de hombres llamados profetas, dice abiertamente lo siguiente: el mayor error en el que ha incurrido la humanidad ha sido catalogar al hombre como un animal racional. Si entendierais el origen del universo, sabríais que el hombre puede elevarse con su actitud al nivel de los dioses o con su proceder rebajarse al nivel de las bestias. El hombre ha sido creado con partes y partículas del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Y este es un diálogo de un hombre llamado Cramier de las Pléyades, que dice abiertamente, siendo él científico, que el ser humano terrestre es una fórmula genética que fue sembrada aquí por otras humanidades, hechos con partes y partículas del infinito, dice él, y de las estrellas. Como tal, si vamos a hablar de libros sagrados que fueron tocados en conocimientos por estos hombres de las estrellas, ese es el verdadero origen de la humanidad y no hay otro. No importa qué diga la ciencia, ha demostrado ser una fracasada para explicar el origen de la humanidad. Ha engañado a la gente. Entonces tenemos que ver en lo que estos hombres de arriba están diciendo a través de estos textos y comprender que el origen de la humanidad que ellos nos revelan es mucho más excelso, mucho más divino, mucho más grande y colosal que el venir de un mono, que el venir del polvo, que el haber salido de una explosión y que de la buena suerte pues existimos, cosas que son inverosímiles ante la inteligencia humana. Habiendo dicho todo esto, y me disculpas que me haya extendido un poco en esta introducción, ya puedo hablar de la Atlántida y puedo hablar de Lemuria. No, el origen encantado. de la humanidad. Al contrario, era necesario. O sea. Claro, Juan Carlos, porque es necesario que las personas tengan un precedente tanto de la mentira como de la verdad, y así entender que lo que hubo en Lemuria fue una civilización, también por supuesto en la Atlántida, pero la de Lemuria es más antigua, y en esta civilización, de acuerdo a distintos registros que están esparcidos por la sabiduría del mundo antigua a la que me estoy refiriendo, y poder decir que esta civilización humana tuvo contacto con estos mismos hombres que dijeron lo que yo ya expliqué y que dejaron sus conocimientos en estos textos sagrados, incluyendo allí el Nuevo Testamento. Bajo esa condición, estos hombres convivieron con la civilización terrestre en el tiempo de Lemuria. Específicamente, los indios Hopi de Norteamérica en Arizona son el mayor referente de información que con respecto a Lemuria podamos tener, porque su memoria tribal revela información en un gran nivel de detalle que no es posible inventarse de una manera tan lógicamente articulada sobre cómo se vivía en Lemuria y cómo se compartía con estos hombres de las estrellas a los que ellos llamaban los dioses del cielo, pero eran personas que tenían un gran conocimiento del universo, de la verdad, del espíritu y de las leyes que son eternas y rigen la vida. Como tal, esta civilización avanzada fue atacada, de acuerdo a estos registros revelados por los indios Hopi en su tiempo, por una organización que se instaló en la Atlántida, precisamente en ese otro continente sobre el que me preguntas. Y esta organización distaba mucho del ADN humano, es decir, era otra raza, era extraterrestre también, pero denominada por estos hombres que han traído profecías como Satanás, una palabra
que se ha usado por las religiones para referirse al demonio y cosas de estas, pero que usada por los hombres de las estrellas es para designar una organización que ya ha invadido otros mundos y que, valiéndose de artimañas, de engaños, suplanta la verdad espiritual en los mundos que invade y se impone como Dios ante la humanidad engañada que invade finalmente, cosa que ha hecho en la tierra y que desde la Atlántida urdió como plan llamado hoy en día Nuevo Orden Mundial, que ya no es una teoría de conspiración. Hace 20 años era una teoría de conspiración, pero se ha comprobado hoy en día que nunca lo fue. Simplemente es un plan que se ha ido desarrollando hasta mostrarse abiertamente en nuestro tiempo. Bueno, pues su planificación viene desde la Atlántida. Esas entidades extraterrenas parasitaron la Tierra, atacaron la civilización de Lemuria y los hombres de las estrellas defendieron a la humanidad terrestre que vivía en ese continente. A pesar de ello, ese continente terminó por hundirse, como bien sabemos. Su sabiduría, sin embargo, no se hundió por completo con el continente. Quedan en este momento, por ejemplo, las tablas sagradas de Hermes, que tienen conocimiento de ese que hablamos de Lemuria. Hablamos de los Cópdas, una civilización que es posterior a Lemuria, pero que trasladó los conocimientos que ahí se manejaban y los siguió impartiendo después en Egipto. Y muchas otras que nos permiten entender que en Lemuria había una grandiosa sabiduría que de alguna manera en este tiempo se está rescatando. Atlántida se hundió mucho tiempo después. Estamos hablando de hace unos 12,000 años. Y también es verdad que quedó un reducto o un remanente de esas entidades extraterrestres y que luego se trasladaron a lo que hoy conocemos como África y Medio Oriente, para convertirse después en la sede de la organización que dirige el Nuevo Orden Mundial, como ya lo mencioné. A grosso modo, y para no hacer muy extensa la respuesta, lo que sucedió en Lemuria y Atlántida tiene que ver con muchos aspectos culturales, sociales, políticos y económicos de nuestra actualidad, pero no propiamente con el inicio de la humanidad o con el origen de la raza terrestre en nuestro planeta. Oh, qué interesante. En el Génesis se decía, la tierra estaba poblada por gigantes, creo recordar. ¿A qué gigantes se refería? Sí, en el capítulo 6 del Génesis se refiere a que los Elohim, que es una palabra que se cree que es para designar a Dios, pero realmente la palabra Elohim es un plural para referir varios dioses que no tienen nada, absolutamente nada que ver con el Padre del que habló Jesús en el Nuevo Testamento, que es el Padre del universo, la inteligencia anterior a todas las cosas existentes. Estos Elohim, que son los mismos que vivieron en Atlántida, que son la misma rebelión que invadió la tierra, que son extraterrenos y que son llamados Satanás, esos Elohim, al ver a las mujeres de la tierra, que eran hermosas, se comprometieron entre sí a tomar posesión de ellas, a violarlas, porque no es otra cosa lo que dice allí, y a tener hijos para su placer. Y resulta que así lo hicieron. Tomaron la apariencia de sus esposos, dice el libro de Enoc, porque de antemano lo que está diciendo es que estos tenían figura de demonios, de reptiles, que son híbridos de animal con especie humana, y es algo inaceptable para una mujer de cualquier parte. Entonces, tomando el aspecto de hombres como los terrestres, violan a estas mujeres, que son miles y miles y miles de mujeres que había en la tierra, y nacen de ella gigantes. Pues
estos gigantes son llamados Nefilín, es que es algo así como la mezcla de los Elohim con las terrestres. Pues resulta que el Génesis dice que estos gigantes eran varones de renombre. Mentiras, otra vez mentiras. Porque si vemos qué dice Enoc, estos gigantes devoraban todas las cosas del hombre, sus cultivos, sus animales, y cuando se acababa toda la comida, se comían a las personas. De manera que esto era más como los trolls de las películas, los grandes ogros que se ven en el cine, eran el aspecto más parecido a esta clase de gigantes que aparecen registrados en el Génesis y explicados en el libro de Enoc. ¿Qué podemos decir en conclusión? Que se trata de una manipulación genética, de una violación a la humanidad terrestre, que esta raza reptil que procede de lugares como Sirio principalmente, y otros como Zeta Reticulis, Zeta Silón, Draco y otros, han violado a la humanidad terrestre, han manipulado su código genético, han dañado su identidad espiritual, han borrado su memoria de origen, de dónde venimos espiritualmente, y eso ha permitido que hoy en día la gente acepte, por ejemplo, que un presidente sea corrupto. Imagínense hasta dónde hemos llegado para poder explicar por qué la gente acepta eso. No, entonces se posicionó el criminal más gigantesco de un país como presidente y todas las personas le aplauden. Sí, yo voté por él porque canta bonito, o porque dice groserías, o porque es diferente a los demás. Todo es un engaño, es demagogia, es dialéctica, y las personas pasan las generaciones inmersas en el mismo engaño y no hacen nada. Bajo esa condición, se puede entender que ellos han sabido llevar a la humanidad a un grado tal de adormecimiento de su propio ser que aceptan la mentira como verdad y protegen lo malo como si fuera bueno. Eso se llama sinarquía, un plan de borrado de memoria espiritual y de identidad de ser. Y se llama, como ya lo dije, nuevo orden de los siglos o de los tiempos o mundial, como lo tienen en su sello de $1 esta organización. Totalmente. Entonces, si fuimos modificados genéticamente, porque no me ha quedado muy claro si fuimos creados en un laboratorio, tal y como somos la raza, o solo modificados. En este caso, en el caso de que nos hayan modificado, ¿tenemos alguna posibilidad de poder recuperar lo que verdaderamente somos? Esa pregunta es muy importante y yo te agradezco que la hayas realizado, porque es el momento de hablar de las mayores profecías que empiezan a cumplirse a partir de este momento para la humanidad terrestre, que tienen que ver con la mutación, con la transformación que está en diversos términos en la profecía. Por ejemplo, Solari Parravicini refiere la célula crística y su aparición en la humanidad del tiempo final. Pablo de Tarso dijo lo mismo con otras palabras, que a la final trompeta todos seríamos transformados y que esto corruptible se vestiría de incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y asimismo, la lógica de la lógica, que es un conocimiento de estos mismos hombres de las estrellas, habla de la mutación que sucederá al final de los tiempos y que el hombre es mutante por excelencia. Si se habla de mutación, estamos hablando de código genético, no de ninguna otra cosa. Pero para no saltarme la pregunta, vamos al punto y luego retomamos este que acabo de mencionar. La humanidad terrestre no fue creada en un laboratorio, porque eso significaría que fue hecha en este planeta o en otro planeta y luego traído, digamos, el germen de vida a este planeta. Así como tal, no, porque no concuerda con las leyes naturales de la reproducción y creación de la vida humana. ¿Cómo funciona realmente? Tengo que irme al Génesis. El Génesis en su capítulo 4, discúlpeme, el Génesis no, el Apocalipsis.
El Apocalipsis, en su capítulo 4, refiere la existencia de un trono. Y sin que la humanidad se haya dado cuenta, porque además no le presta atención al Apocalipsis todavía, está sembrada en ese trono el origen de la humanidad cuando explica que había o hay un anciano de los días en el centro y que alrededor de él hay 4 seres vivientes y hay 4 logos solares. 24 logos solares. Y que esos 4 seres vivientes tienen ojos por delante y por detrás. Significa que es mucha gente. Son humanidades los 4 seres vivientes. Y que uno tiene rostro como de león. Ese es Leo. Leo no es una constelación para que los especuladores de la astrología nos digan según nuestro signo zodiacal cómo nos va a ir en el horóscopo. No, Leo es una organización solar de varios sistemas solares donde habita gente. Dice el Apocalipsis que ese es uno de los seres vivientes, que otro parece un becerro, un toro, ese es Tauro, otra organización, otra hermandad solar, que otro parece un águila volando y hace referencia a Escorpio, y que otro tiene rostro como de hombre y ese es Acuario. Y yendo o conectándolo con otras profecías que hablan del origen de la humanidad, refieren razas matrices, se concluye en una sola cosa, que estos 4 seres vivientes o humanidades son los verdaderos padres de la humanidad terrestre, que cuando Cranmer dijo que venimos de partes del infinito y de las estrellas, se estaba refiriendo a que esas razas matrices, de su genética original, produjeron la genética de nosotros. Y que así como papá y mamá aportan cada uno su genética para hacer la del hijo, estas 4 humanidades aportaron la propia para producir una humanidad especial y luego depositarla, exactamente así, depositarla en el planeta Tierra, perfectamente formada, pero no como somos hoy en día. Estamos hablando de hace millones de años que esto sucedió y que el hombre ha tenido toda una serie de etapas espirituales de ascenso hasta llegar a pensar y actuar como hoy en día lo hacemos. No hay laboratorios allí. La pregunta tuya es sobre un laboratorio. Voy a hablar del laboratorio entonces. Ese sí está en el Génesis. Cuando dice que Jehová puso a Adán y a Eva en el Edén y que tal Edén era un paraíso. Pues no, no es cierto. El Edén es un laboratorio de manipulación genética que sí existió en el planeta Tierra. Y en ese Edén, que todavía existe, en bases intraterrenas, que hay mucha tela que cortar sobre ese asunto, existen laboratorios genéticos de manipulación para perpetuar el error genético que en nuestro ADN fue inoculado después de que fuimos sembrados en este mundo. Quiere decir que es esta rebelión llamada Satanás la que hizo la manipulación genética, y eso fue después. ¿En qué consistió? Bueno, tengamos entonces el Génesis como modelo para conectarlo con otros conocimientos. Dice primero en el Génesis, y ustedes los que estén escuchando pueden abrir su Biblia y pueden comenzar a revisar los primeros capítulos y se darán cuenta que hay 2 creaciones en el Génesis. La primera dice que Dios formó al hombre varón y hembra. O sea que hombre son los 2, varón y hembra, no solo el varón. La palabra hombre en el universo sirve para denotar humanidad. Y llamó el nombre de ellos, los 2, Adán. Por lo tanto, Adán no era el nombre del varón, sino de los 2, de varón y hembra. Está literalmente dicho como lo acabé de expresar. Por lo tanto, Adán era un código genético, ADN. Y posteriormente, ustedes van a notar
que hay otra pseudocreación. Cuando dice que Jehová hizo caer en sueño profundo a Adán, o sea, al que ya había sido puesto aquí. Y que de la tercera costilla sacó a Eva. O sea, ahí hay una manipulación. Costilla no es literal. Todo esto está cifrado. Hay una manipulación en la que se quebranta o se altera una codificación genética de ese ADN que ya existía como varón y hembra en este planeta. Ahora conectemos esto con lo que expliqué de los Elohim que habla el libro de Enoc, y conectemos esto con lo que nos advirtieron los mismos hombres del Shiel-Ho, que son estos de las estrellas que trajeron profecías, que en sus profecías, como la de Solar y Parravichin, dicen que hay una manipulación genética, digamos que cifrada, bajo el signo del microbio enfermante. Parravicini dice que el microbio enfermante desaparecerá de la genética humana por ser ineficaz. Hay un microbio, entonces, que parasitó las células y se sobreentiende que no estaba originalmente ahí, que fue puesto de alguna manera ahí. Y estos mismos hombres de las estrellas advirtieron que en determinado momento se sabría cómo aislar ese gen oscuro que es el que provoca el envejecimiento prematuro, las enfermedades y en definitiva la muerte, porque también está dicho por ellos que la muerte no existe en otros planetas, eso pasa en la Tierra, a raíz de esa manipulación genética que sí hicieron en un laboratorio. Como hoy en día hace virus y enfermedades y locuras de estas que después vierten sobre la gente. Como tal, la manipulación genética en este momento es una realidad indiscutible. Ese gen oscuro existe. Por eso las personas envejecen y por eso mueren de cualquier clase de enfermedades que este parásito contiene. Hoy en día se sabe que ese parásito o microbio enfermante se llama mitocondria. Tal vez todos ustedes se escandalicen al escucharme porque digan cómo es posible. Si la mitocondria es un organelo de la célula, pues no lo es. Si analizan su estructura genética, su código genético, es diferente al ADN del núcleo celular. Hay una cosa dentro de la célula, en su citoplasma, que tiene un ADN diferente al de nosotros. Y eso da a entender claramente que se trata de otra criatura dentro de nosotros. Y también podrán decir los científicos, pero qué locuras dice el niño nuevo, si la mitocondria es la que produce la energía en forma de ATP para que el cuerpo pueda vivir. Pues resulta que eso es verdad, pero no es el modelo natural de creación de energía para que un ser humano viva. El núcleo es el que originalmente proporciona la energía a todos los habitantes de los mundos habitados en el universo entero, porque en el núcleo sí está la fórmula solar que produce la energía luminosa que le da vida y anima la materia de todas las formas. La mitocondria es un sobrante, pero todo este plan del que he hablado también alteró genéticamente para que esa forma natural de energía no funcione en el humano terrestre, y la mitocondria la suplantó. Tan cierto es que en la medida que produce energía, mata lentamente al hombre, porque los desechos de las mitocondrias se llaman radicales libres, y esto rompe la estructura de los tejidos en el cuerpo, y el ARN mensajero que ésta libera corta el ADN original, exactamente la hélice de información
que le dice a las células cómo regenerarse de manera continua e ininterrumpida por más de 1500 años. Y en la medida en que altera eso, las células pierden su capacidad de regenerarse y la mitocondria va rompiendo los tejidos, y eso con el tiempo se traduce en envejecimiento. Salen arrugas, los cuerpos se debilitan, los huesos se debilitan, los músculos pierden masa, y aparece la decrepitud física en el ser humano. Eso no es natural. Eso lo hicieron en el Edén. Y si quieren confirmarlo, otra vez vayan al Génesis y se van a dar cuenta que Jehová dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Contender es pelear. ¿Cómo así que Dios, que creó al hombre, pelea con el hombre? Eso no tiene lógica. Pero también dice esto: mas porque ciertamente él es carne, mas será en sus días 120 años. Si Jehová dice que sus días serán 120 años, hay que entender que antes no era así. Él cambió la edad. Y sabemos que Matusalén vivió más de 960 años y que muchos personajes de la historia, incluyo al libro de Enoc, vivían miles de años. ¿Por qué Jehová redujo la vida del hombre a 120 años? Pues resulta que eso fue lo que hicieron, insertando el gen oscuro en el Edén. Y esa es la manipulación genética que hoy en día la humanidad tiene. Y sí, Juan Carlos, sí se puede eliminar, porque tu pregunta fue esa. Sí se puede eliminar, tanto como que una semilla transgénica que da un fruto que tiene esa alteración genética, si se deja de tocar y de manipular, ella sola puede volver a su estado original. Lo que pasa es que al hombre no lo han dejado descansar. Al hombre lo atiborran de transgénicos todos los días. Al hombre lo fumigan, y allá en Europa lo vi de una manera pero terrible. Todo el tiempo están fumigando con tóxicos la atmósfera que respiramos nosotros, y eso tiene partículas, nanopartículas de aluminio, de bromo, de estroncio, que luego quedan en las plantas, que las reabsorben, y los frutos que nos comemos están cargados de tóxicos que siempre van a nuestro código genético para alterarlo y mantener esa manipulación. Quiere decir que estamos atacados por todas partes, pero recuerden que la profecía dice que eso no prevalecerá. Es decir, que hay un rompimiento en el tiempo final de todo lo que ha dañado al hombre, y se va a permitir que el hombre restaure su código genético, su identidad espiritual, y vuelva a la ley eterna que olvidó. Eso, Juan Carlos y todos los oyentes, están muy próximo a suceder. Es realmente revelador todo lo que dices, además que encaja perfectamente. De hecho, te hace pensar también, ¿no? Si lo que metieron a mucha gente, eso también pudo ser para continuar con esa modificación, ¿no? También repercutía. Indudablemente. Indudablemente. Y al buen entendedor, pocas palabras. Ya el mundo lo sabe. Incluso los que creyeron por confiados, por inocentes, en estos que vendieron esa solución, ahora se han dado cuenta que cayeron en un engaño y no quisieron creer en su momento. Pero la ciencia ya ha revelado la macabra planificación que a partir de este asunto sucedió. Y sí, se trata de un plan para perpetuar la manipulación genética e incentivarla a apropiarse de la mente humana, porque hay mucho más que decir respecto a este asunto. Tendríamos que concluir que esta fuerza oscura llamada Satanás, que es real, ya estamos viéndola, que es real, no tiene alma, no tiene límites en destrucción, no tiene piedad, odia a la raza humana, son nuestros enemigos. ¿Y hasta cuándo lo vamos a entender que eso es así?
y que no podemos permitir que sigan haciendo con nosotros los que a ellos les viene en gana. Tenemos que no armarnos de palos y piedras porque nunca ha servido, sino de conocimientos, de verdades, de prácticas, de otra clase de valores y de virtudes que hagan que ellos no puedan enfrentarse a una humanidad que es capaz y es inteligente. Como ellos ocultan toda la información, pues la gente está muy dormida. Pero bueno, esto que tú estás haciendo de difundir esto al mundo, ciertamente va a ayudar a muchos a despertar. Yo creo que está sucediendo así. Yo cada vez veo más gente despierta, o no sé si son mis ganas, a mí me lo parece, ¿no? Gabriel, tenía aquí una pregunta sobre el libro de Enoch. Me gustaría saber, ¿crees que está manipulado o se puede uno fiar de lo que ahí aparece? Es un libro confiable. No quiero decir que no esté manipulado. Vamos, si hasta el Nuevo Testamento y las palabras de Jesús le han metido un montón de términos y de sentidos que no estaban originalmente allí, y eso lo hacen con la firme intención de desviar la atención hacia de la enseñanza original que se quiso dar. Sin embargo, Jesús y estos hombres de las estrellas que vinieron aquí son muy inteligentes. Utilizaron la parábola y el símbolo. Utilizaron el conocimiento cifrado para que quienes pretendieron manipularlo, por no entenderlo, no supieron cómo hacerlo tampoco. De manera que quienes hoy sí podemos entenderlo, podemos desencriptar la enseñanza original que queda intacta en el símbolo. Por esa condición, todos deberían estudiar el libro de Enoch. Todos. Ya en internet se ha difundido mucho, incluso hay audiolibros, incluso hay animaciones. Estúdienlo, léanlo y se darán cuenta que este hombre fue el primer profeta enviado dentro del plan de la profecía para ayudar a la humanidad terrestre. Y es uno de los más descriptivos en todo lo que ocurrirá. Primero, a esa raza maldita que invadió la tierra y que se le acabó el tiempo. Ahí está todo el planteamiento a los ángeles o demonios que invadieron la tierra como castigo. Él explica el castigo. Ahí también explica todo el sentido del contacto extraterrestre de luz, porque Enoch, además, es un contactado. Él ahí lo dice, cómo habla con Gabriel, cómo habla con Rafael, cómo habla con Miguel y cómo ve a la cabeza de los días, que no es otro que el anciano de días o el que vino como Jesús a la tierra. Lean y estudien el libro de Enoch para que sepan lo que ocurrirá en este tiempo. Muy bien, pues ahí queda la recomendación y desde luego sí que es cierto que es un libro que yo a mí personalmente me cambió bastante la percepción de muchas cosas cuando lo leí. Te quería preguntar también, aunque nos desviamos un poquito, pero tal vez no nos desviemos tanto, sobre otra teoría que está ahora también muy en boca de la gente, que es la teoría del muro de hielo que supuestamente rodea los continentes y de las tierras más allá de este muro de hielo. ¿Crees que esto es tal cual? Y en el caso afirmativo, ¿qué serían esas tierras? En el campo de la especulación soy muy precavido. No me gusta entrar en especulaciones. Entonces, no tengo yo una respuesta sobre ese asunto. Más bien puedo decir otras cosas. Las teorías de conspiración son reales. Como mentiras, existen. Hay muchas. Y tengo que decir que el origen de estas teorías no son tan inocentes como la simple curiosidad o inteligencia de quienes se preguntan algunas cosas. No. Muchas teorías de conspiración han sido sembradas por esta misma organización con la finalidad de tapar otras informaciones que sí son verdaderas,
pero que bajo el manto de la conspiración pueden pasar como ciencia ficción ante los ojos de los demás cuando los que las descubran pretendan revelarlas. Es el mismo primado negativo que se hace con las películas y que muchas personas ya saben de qué se trata. Con esto, yo tendría que decir que no sé sobre este asunto, que no me ha interesado investigarlo porque no he encontrado mucho fundamento que sea de utilidad a la humanidad para revelar algo allí. No hay profecías que digan tampoco sobre este asunto y yo soy investigador de la profecía. Y como esta no se conecta con aquello, entonces podría yo pensar que esa sí es una teoría de la conspiración. Muy bien. Otro tema que también quería saber tu opinión es sobre los supuestos reinicios a la humanidad, como por ejemplo Tartaria. ¿Has encontrado algún escrito o alguna profecía que señale algo en este aspecto? Tendría que separar, para poder responder a tu pregunta, dos elementos claves que están en ella. La palabra reinicio y hablar de ello, y la palabra Tartaria, que obedece a otra teoría que existe como estas de conspiración que he mencionado. Hablemos de reinicios. Son reales. Lo que va a enfrentar la humanidad en este tiempo, en estos años que vienen cortos, no estoy hablando de los próximos 50 años, en estos próximos 5, 6, 7 años, es un reinicio. Pero no es el reseteo como se ha planteado, muy bien divulgado, como algo que se planifica de parte de esta organización enemiga de la humanidad. Ellos van a hacer un reseteo, entre comillas, para que todos les obedezcamos, pero no les va a funcionar. Más, este reinicio del que hablo no lo hace esta organización diabólica. Es el que plantea Jesús cuando en el Apocalipsis advierte: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. El viejo cielo y la vieja tierra ya pasaron. He aquí un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso es un reinicio, pero si está súper evidente. Hace 2000 años está escrito y la gente no le había prestado atención. Y llegó la conclusión en el que ese reinicio se va a cumplir y todavía las personas no se han dado cuenta. Bueno, eso es una planificación necesaria del anciano de los días. Hablo de Jesús. Él necesita eliminar lo que no sirve. Así, con esas palabras, no se trata de ser duro o que Jesús sea duro, sino de entender cómo funciona la justicia y las leyes eternas que Él vino a enseñar. Él advirtió: no toda planta que hay en esta tierra la plantó mi Padre. Él fue el que lo dijo. Quiere decir que aquí hay una invasión. El campesino colombiano lo llama maleza. Malezas son una clase de hierbas que invaden los cultivos y que no deja que las semillas germinen y al final den su fruto. El campesino tiene constantemente que limpiar de esas malezas, arrancarlas de raíz y mantener limpio su cultivo, porque si no, no hay comida. Pues resulta que esa maleza es esta invasión llamada Satanás, que es extraterrestre y que está aquí. A eso se refería Jesús. ¿Qué es entonces este nuevo cielo y nueva tierra? El reinicio en el que eso es borrado. Este cielo y esta tierra, estamos hablando de este sistema, de acuerdo al Apocalipsis, lo hizo Lucifer. Las ciudades, la economía, la banca mundial, el FMI, el Opus Dei, el Vaticano, y hablemos de todas las instituciones poderosas que rigen el mundo y de las que están detrás que nadie conoce. Son hechas por esta organización. Bueno, eso va a ser borrado. Eso no sirve para nada. Eso ha dañado la creación aquí en este mundo y lo van a eliminar. Y el anciano de los días dijo: yo hago nuevo todo. Derribo todo para volver a edificar. Lo que el reinicio significa es algo muy bueno.
La gente no debe tenerle miedo al reinicio. A este de la profecía, no estoy hablando del otro aquel. Entonces quitemos por un momento la palabra reinicio. Una resurrección. Pasar de muerte a algo vivo. Pasar de unas leyes corrompidas que dañan al hombre en todo, hasta en su mentalidad, a unas leyes que son más antiguas, que son las universales, las de la vida, que el hombre vuelva a vivir en armonía con ella, que se reconcilie con la naturaleza que tanto ha dañado, que se reconcilie con el Dios con el que tanto ha peleado, que se reconcilie con el hermano que tanto ha odiado. Y esa reconciliación consigo mismo es el reinicio profetizado. Como tal, existen. El hundimiento de Atlántida fue una especie de reinicio. Se borró lo que no sirve. Esa humanidad se corrompió tanto, que los hombres de arriba tuvieron que estremecer los cimientos con unas armas especiales que ellos tienen de ese continente para que el océano se lo tragase, porque era algo así como un cáncer que se iba a esparcir por todo el mundo si no lo hacían. Lo hicieron con Sodoma y Gomorra. Bueno, digamos que lo mismo van a practicar con el planeta entero, a gran escala, y ese es el reinicio del Apocalipsis en su capítulo final. Un nuevo cielo, una nueva tierra, y todo esto va a quedar atrás. Por lo tanto, el asunto de Tartaria no tiene mucho que ver con esto que he acabado de explicar, porque tampoco está en profecías. Simplemente es una especulación de una civilización que vivió allá entre Rusia y todos esos continentes de Oriente, países de Oriente, y digamos que puede que sí, puede que no. Se sobreentiende que hay civilizaciones anteriores a la humana, que han estado, por supuesto, en este planeta, y varias. Las profecías, los Hopi, hablan de 5 civilizaciones anteriores a la nuestra y que han perecido por diferentes, digamos, cambios geológicos y adversidades que han tenido que atravesar. Pero esta que la humanidad va a enfrentar es diferente. Está planificada por las fuerzas tutelares de la creación para bien de la progenie humana. Por lo tanto, prepararse para ello es indispensable. Pobres de aquellos que estos los tome por asalto porque nunca le prestaron atención a las profecías, creen que se hicieron para no cumplirse, a pesar de que ven que se cumplen, y le creen a los maestros ascendidos de la metafísica, la nueva era, a los pastores, a las religiones, que son todos la misma ralea, cortados con la misma tijera de engañadores del nuevo orden de los tiempos. No. ¿Por qué no le creemos a Jesús? Sin religiones, sino lo que él advirtió. Entonces, ahí está el reinicio y ahí está la transformación del hombre que ha sido profetizada y que está sucediendo. Son grandes noticias, nuevas buenas, y si te parece, con estas buenas noticias podemos ir finalizando el programa. Muchísimas gracias de corazón, Gabriel. Ha sido fantástica toda la exposición. Muchas gracias por aportarnos tanta información, fruto de ese estudio y trabajo continuo en el que siempre estás inmerso. No sé si te gustaría dejar algún mensaje para la audiencia antes de finalizar. Sí, me encantaría y te agradezco que me des la oportunidad. A todos los habitantes de la tierra, sin importar su raza, su credo, su condición social, en cualquier parte del mundo donde estén. La verdad existe. No es relativa ni propia de ningún hombre según su creencia. La verdad no es creencia. La verdad está por encima y es antes de la existencia de este mundo y de la humanidad terrestre. La verdad es la que trajo Jesús a la tierra. Y esa verdad va a resucitar a todos los que la busquen. Si están escuchando estas palabras, no desmayen en buscar la verdad. No se cansen. No crean que la han encontrado porque palabras bonitas untadas de Dios alguien les dijo en algún grupo espiritual. Tengan en cuenta
que la han utilizado para engañar a las naciones. La verdad es diáfana, nadie la puede poseer, someter, ocultar. Simplemente ella tiene vida propia. Y sabrán el día en que la encuentren, porque les dará vida a sus corazones, les dará vida a su pensamiento y les motivará a cambiar su forma de pensar y de vivir con los demás. La verdad los impulsa a un nuevo estado de amor y de comprensión. La verdad los hará incursionar en una nueva forma de convivir con sus seres queridos, de respetarlos. La verdad les hará pensar en una nueva forma de solucionar los conflictos. Los alejará de la violencia, de la sinrazón, y los convertirá en seres nobles, humildes y dispuestos a aprender. Esa verdad la tienen por dentro, y este conocimiento de Jesús y de las estrellas les permitirá entenderla. Búsquenlo y lo encontrarán. Ese es mi mensaje para todos ustedes. Que el Padre Eterno los bendiga siempre, y a ti, Juan Carlos, de igual manera por darme esta oportunidad. Igualmente, muchas gracias, Gabriel.